Bueno, pues en esta conferencia de ¿Por qué Jesús?, ¿no? La conferencia de evangelismo del 2016 de aquí de Semilla Mostaza, hemos visto a grandes rasgos, al principio vimos en la primera conferencia que es una lucha espiritual que se libra en el terreno de las ideas, ¿no? Entonces, la pregunta de ¿por qué Jesús? Muchas veces tiene que ser respondida, ¿no? Y muchas veces son preguntas genuinas las que la gente inconversa hace, ¿no? Y hay muchas veces estas preguntas no respondidas o mal planteadas se convierten en una barrera para poder considerar siquiera a Jesús como una opción, ¿no? La segunda conferencia que vimos fue esta idea de cómo el mundo está hecho por Dios y que la única forma de vivir coherentemente con lo exterior, con lo interno, con la lógica, es el cristianismo. Lo vimos esto a través de la conferencia con Alex, ¿no? De la apologética, ¿no? Vimos un poco también cómo hacer apologética. Finalmente vimos el taller de cómo poder acercarnos a las personas y a los argumentos a través de las preguntas, ¿no? Que cuestionemos mejor su fe, ¿no? Para poder sacar mejores resultados a la hora de evangelizar, ¿no? Vimos que no es una cuestión de intelecto, sino de sinceridad. Pero ¿por qué Jesús? Quisiera solamente, a manera breve, explicar por qué es bueno evangelizar, por qué es importante evangelizar y por qué Jesús satisface toda necesidad, ¿no? En las personas. Quisiera nomás hacer un recuento de todas las cosas en común que tienen los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos tienen un deseo de ser amados y de amar. Y la Biblia enseña que esto es porque fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios en sí mismo es amor. Y es por eso que en nosotros hay un profundo deseo de amar y de ser amados. Bueno, ¿por qué Jesús? Porque en la cruz se expresa el mayor acto de amor. Entonces ese deseo de amor que el hombre tiene es resuelto a través del Evangelio y a través de Jesús, ¿no? Todos tenemos eternidad en el corazón. En Eclesiastes 3:11 también explica esto, que todos tenemos eternidad en el corazón. Todos sabemos que hay algo más que el mundo físico que vemos. O sea, por eso hay miedo a la muerte, ¿no? Por eso sabemos que hay algo después de la muerte. Pero que esta eternidad en el corazón también crea en nosotros un vacío que solamente puede ser llenado con algo eterno. Hay eternidad en el corazón y la única manera de llenar eso es con algo eterno. Y en este caso lo único eterno, o mejor dicho, el único eterno es Dios. La gente intenta llenar este vacío eterno a través de cualquier cosa, con cosas materiales, con relaciones, con fama, pero es inútil, ¿no? Por eso Jesús viene también a cumplir y a satisfacer esta realidad en el ser humano que es la eternidad que tiene, ¿no? Todos tenemos también una conciencia, ¿no? Y generalmente la Biblia enseña que todos hemos ido en contra de nuestra conciencia. Eso nos habla de que de alguna u otra manera todos tenemos algo de culpa, todos sentimos cierta culpa. Y nuevamente, es imposible que la culpa se borre sin el perdón de Dios. La gente gasta mucho tiempo, mucho dinero a través de falsas medicinas para curar la culpa. Por ejemplo, dicen cosas como acéptate o el tiempo borrará la culpa. Pero lo que es real es que lo único que puede quitar la culpa de una conciencia cargada es el perdón de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque realmente viene a satisfacer los deseos y las necesidades de todos los seres humanos. ¿Por qué Jesús? Porque todos estamos configurados por pura naturaleza a entender el Evangelio. Todos estamos configurados de naturaleza a entender el Evangelio. Así que no tengas temor de predicar el Evangelio como si no te entendieran, porque lo entienden completamente, ¿no? ¿Por qué Jesús? Dice en Hechos, si me das un segundo, en Hechos 4, ¿no? Está Pedro y está Juan ante el concilio y dan una respuesta al por qué increíble, ¿no? Dice Hechos 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué Jesús? Bueno, lo que dice aquí Pedro y Juan es que no hay otra manera de ser salvos. Por eso Jesús, por eso predicamos a Cristo, porque es la única manera de salvarnos del juicio eterno, de la muerte eterna, de salvarnos de esta vana manera de vivir, ¿no? La gente vive de una manera vana, sin sentido y sin propósito, y después de la vida se enfrentan a un juicio, ¿no? Y solo en Jesús hay salvación, y esto nos tiene que motivar, esto nos tiene que motivar. Finalmente, dice Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Otra razón por qué Jesús es porque no deberíamos avergonzarnos de Él. Él no se avergonzó de nosotros y nosotros no deberíamos avergonzarnos de Él. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Entonces, solo en Jesús hay salvación, y es a través del Evangelio de Jesús que existe el poder para la salvación. Entonces, el mismo mensaje es poderoso para salvar, porque solamente en Jesús hay salvación y su mensaje es poderoso para salvar. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué predicar a Jesús? ¿O para qué predicar a Jesús? Porque su misma predicación es lo que tiene poder para salvar. Es interesante que en esta conferencia hemos apelado mucho a la argumentación o a responder dudas, ¿no? Vimos que tiene que ver con un plano espiritual, pero la verdad es que lo único que estamos tratando de hacer es preparar el terreno para presentar el Evangelio, porque es el Evangelio lo que tiene el poder para salvar. En sí mismo es el mensaje que tiene el poder. ¿Por qué? El versículo 17 de Romanos 1 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, otro por qué, es porque la única manera de que la gente entienda cómo ser justificada es a través de Jesús y de su mensaje. Y es entendiendo esto, creyendo esto, que la gente pueda ser salva. Entonces, simplemente resumiendo esto que te acabo de decir, ¿por qué Jesús? Porque en Jesús se resuelven todas las dudas y todas las necesidades de todos los hombres, y todos entienden el mensaje del Evangelio, porque están configurados naturalmente para entenderlo. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús hay salvación. Solo Él ha muerto por nuestros pecados y solamente Él ha resucitado. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué predicarlo? Porque el mismo Evangelio tiene el poder para salvar a las personas, y porque en ese mismo mensaje se revela cómo ser justificados del juicio venidero. Dios los bendiga y hasta el próximo año. Bendiciones.